Muy buenas noches. Qué alegre poder estar con ustedes en este primer día de perspectiva bíblica en nuestra nueva serie. Durante todo el mes de enero, el pastor Moisés y los hermanos egresados del Instituto Bíblico nos estuvieron bendiciendo con una serie de temas que no llevaban ninguna relación entre ellas, como lo acostumbramos a hacer en perspectiva bíblica. Y comenzamos ahora una nueva serie que ya a la costumbre, al diseño de perspectiva bíblica de todos los miércoles, queremos compartirles a ustedes una serie muy, pero muy interesante y que yo sé, y todos nuestros hermanos maestros y predicadores que vamos a estar a cargo de esta serie, sabemos que va a ser de su edificación, como está siendo de edificación para nosotros que hemos estudiado para poderle compartir a usted esta, estas entregas. Pero antes, ¿cómo estamos con el versículo lema de nuestro año? El año del temor del Señor. No se le ha olvidado, ¿cierto? Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Estamos tomando la nueva versión internacional para el verso lema del, de nuestro año 2024 en Corporación Bíblica Internacional. Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Y ese fue también nuestro desafío del mes de enero. Y usted lo estuvo repasando. Me encantó muchísimo lo que la hermana Tania nos estaba compartiendo en la última perspectiva sobre su idea de poner en el refrigerador el versículo del desafío del mes y ahí estarlo leyendo cada vez que abren la refrigeradora. Ahí están confrontándose con el versículo del desafío del mes. Felicitaciones, familia Vázquez Peñalba. Y bueno, idea para todos los demás. En mi caso, yo tengo tarjetitas, se los mostré en el domingo que estuvimos allá en diciembre con ustedes. Yo hago tarjetitas porque a mí me es más fácil verlo así constantemente. Cuando voy manejando, cuando voy en algún avión, ahí lo estoy repasando y voy repasando el del mes anterior. Así que veamos ahora, ya el pastor Moisés y en las redes sociales ha aparecido el desafío del mes de febrero, que lo encontramos en Job capítulo 42, verso 5. Y dice, ¿estamos listos? Juntos lo podemos decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Bueno, quiero practicar con ustedes lo que yo personalmente practico, decir ahora tanto el de enero como el de febrero. El de enero es el del año. Hagámoslo juntos. Enero y febrero. Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Deuteronomio 6:13. Ahora vamos con febrero. Job 42:5. Perdonen. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Estos son los desafíos que nos hemos propuesto ya desde mucho tiempo en nuestra iglesia, año con año. Venimos repasando esos desafíos que nos han edificado de una manera muy, pero muy especial. Eh, Ahora déjenme presentarles a ustedes de qué se trata lo de perspectiva bíblica en esta nueva serie que estamos estudiando o que vamos a estudiar. Eh, Como hemos adoptado el tema del temor del Señor en, para este año 2024, el año del temor del Señor, pues se nos hizo bien el que pudiéramos estudiar. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros cuando Él nos lo dice ahí en su palabra, en Deuteronomio 6:13? Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
¿Qué es lo que está esperando el Señor de parte de nosotros, sus hijos, con respecto al temor del Señor? Así que durante esta serie que vamos a estar estudiando del temor del Señor, vamos a ir además de esta introducción que yo quiero compartirles, ya se está volviendo tradición o cultura espiritual de parte nuestra en CBI, el que su servidor les comparte la introducción a la serie y también comparto otro de los temas en la división que hemos hecho de compartir con nuestros hermanos maestros y predicadores en CBI general. Ahí está involucrado el pastor Ian, ahí está involucrado el pastor Moisés, la pastora Keila, Melanie, nuestra maestra del Instituto Bíblico. Así que todos nosotros que ya hemos venido estudiando este tema lo vamos a compartir con ustedes. Las siguientes 9 semanas vamos a estar febrero y marzo juntos con esta serie y la siguiente semana vamos a estar hablando sobre el temor de Dios expresado en nuestra santificación. El siguiente tema va a ser el temor de Dios expresado en fidelidad. Cuán fieles y qué es ser fiel delante del Señor eh, en nuestra vida cristiana. Vamos a estudiar eso en la tercera semana. Luego, en la cuarta semana, el temor de Dios expresado en adoración. Y no vamos a ver únicamente el estar cantando y alabando como algunos tenemos idea de que eso es lo que va a estar sucediendo en el cielo cuando el Señor ya nos lleve o seamos arrebatados con la muerte. Eh, Vamos a aprender interesante cómo debe ser nuestra cultura de adoración de manera individual y de manera colectiva. En la quinta semana vamos a estar hablando sobre el temor de Dios expresado en servicio, y como un seguimiento al temor de Dios expresado en adoración. El servicio a nuestro Dios es parte de nuestra adoración. En la sexta semana vamos a estar estudiando el temor de Dios expresado en amor. Y qué lindo va a ser porque usted sabe que CBI tiene sus, ¿cómo le hemos llamado? Sus columnas, sus pilares le hemos llamado. Los pilares de CBI, ¿cuáles son, mis hermanos? ¿Lo recuerdan? Ojalá que usted lo estén haciendo. Si tiene oportunidad, póngalo ahí en el comentario de YouTube o si nos está viendo por Facebook, póngalo ahí en el comentario de Facebook si se recuerda de los pilares, pero yo se lo voy a recordar en esta noche también. Nuestros pilares son amar a Dios, amar al prójimo, servir a ambos. Esos no son nuestros pilares. Así que en la sexta semana vamos a estar hablando el temor de Dios expresado en amor. En la séptima semana vamos a estar hablando del temor de Dios expresado en ser discípulos y hacer discípulos. Ninguna de estas semanas yo quisiera que usted se perdiera, sea que lo vea en directo el mismo día que se transmite, o sea que lo vea en diferido, pero yo le quiero pedir que no se lo pierda, por favor. Note los temas como están de bien pensados, de bien diseñados, de bien orados, para que pueda ser de edificación para nosotros. La octava semana vamos a estar hablando de el temor de Dios expresado en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y déjeme anticiparle algo. Sobre la voluntad de Dios, vamos a ver en esta serie el temor de Dios expresado en hacer su voluntad, pero también vamos a estar desarrollando después de esta y una más que vamos a tener en este año una serie a la que le hemos llamado La Voluntad de Dios. Así que va a ser esta semana, la octava semana de la serie del temor del Señor, va a ser como una introducción a la serie que vamos a estar estudiando sobre la voluntad de Dios. Y en la novena semana, como una conclusión de esta serie del temor del Señor, va a ser el tema, el temor de Dios expresado en su cuerpo. Y también esta novena semana de la serie del temor del Señor va a ser una introducción a una serie que vamos a estar enseñando inmediatamente después que terminemos la serie del temor del Señor. Vamos a estar hablando acerca del cuerpo de Cristo.
Me han escuchado a ustedes explicarles una y otra vez y yo estoy fascinado con el tema de cómo el Señor nos llevó a tomar esta denominación como identidad eclesiástica, Corporación Bíblica Internacional, y corporación lo estamos tomando desde el lado no solo de los negocios, y hacemos uso de la expresión en la Reina Valera que cuando a Jesús le estaban buscando sus padres terrenales, José y María, él les responde, ¿y por qué me andan buscando? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso es lo que dice en la Reina Valera. En los asuntos, corporación se trata de los asuntos del Señor, Corporación Bíblica Internacional. Nos estamos encargando de la parte que Dios nos ha delegado de sus asuntos, pero también identificándonos como el cuerpo de Cristo. Bueno, estos van a ser las 9 semanas de que vamos a estar estudiando la serie El temor del Señor. ¿Está listo? Yo espero que sí. Espero que usted pueda tomar esta serie con mucha seriedad. Un juego de palabras ahí. Una serie muy seria. Esta es una serie muy seria, hermanos, de verdad. Debemos, ojalá yo le pueda decir a usted, mire, yo desde mi infancia aprendí sobre el temor del Señor. Le voy a confesar algo que solo lo hago porque son mi familia espiritual. Esta serie y estudiando la serie y preparando el material que compartimos con los demás predicadores, me ha llevado a tomar muy buenas decisiones, serias decisiones, pero también me ha llevado a a hacerme preguntas muy claves sobre mi vida espiritual en relación al temor del Señor. Eh, He tenido que pensar, por ejemplo, mis hermanos, y no son preguntas existenciales de ¿existe Dios? Eso, bendito sea el Señor. No puedo decirle que no he tenido esas dudas en mi vida espiritual, por supuesto que sí. Y en una iglesia que asistí en los Estados Unidos, el pastor, casi como que el Señor sabía, o tal vez éramos varios los que estábamos ahí en esa iglesia, el pastor enseñó justamente acerca de si era pecado dudar de Dios, de la existencia de Dios, de su presencia con nosotros, y nos llevó por unos pensamientos bíblicos maravillosos que vinieron como anillo al dedo para mí en esta travesía que he estado teniendo con respecto a los temas que Dios nos está permitiendo estudiar para luego compartir. Pero le soy bien honesto con esto. He sido impactado personalmente con estos temas, al punto de pensar, por ejemplo, en cómo yo reflejo mi nuevo nacimiento. En eso estoy ahí estacionado ahorita en mi estudio devocional, sobre mi nuevo nacimiento, cómo lo estoy reflejando. Y sí, les cuento, he puesto en mis notas, en mi cuaderno de devocional, he puesto, he nacido de nuevo. ¿Cómo sé yo mismo que ya nací de nuevo? Bueno, en algún momento yo le voy a poder compartir los resultados de esos estudios que ahorita los estoy haciendo solo para mí, de beneficio personal, pero que también me hace, y de dónde provocó, yo le contaba. Estudiar sobre el tema del temor del Señor me llevó a hacerme preguntas muy serias sobre mi propia vida espiritual, que en algún momento yo también le voy a estar haciendo una invitación a usted para para que usted se haga ese tipo de preguntas serias y que no deje a un lado sus estudios bíblicos, su estudio devocional, sus momentos devocionales. Me estoy desviando del tema. Mi productor hoy no lo tengo así frente a frente, estamos grabando remotamente y, y no lo tengo de frente, y él es el que me mantiene en el hilo antes de que él allá del otro lado se me ponga nervioso de que no estoy en el hilo. Sí estoy en el hilo de lo del temor del Señor, porque voy a comenzar con la conclusión. La conclusión de la serie El temor del Señor tiene que ver con mi actitud devocional ante el Señor.
cuánto yo le reverencio, cuánto yo le anhelo, cuánto yo le respeto, cuánto yo le honro como el Dios y Padre que Él es mío, que yo ya lo confesé a Él y lo confesé públicamente, que Él es mi Dios, que creo en su Hijo Jesucristo, que rindo mi vida a Cristo y que le sirvo a Él. Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ese es el mandamiento que nos da. Esa es la comanda, dirían los chefs en un buen restaurante. Las instrucciones para la vida cristiana. Así que, pues ya le concluí. Podríamos terminar aquí nuestro tiempo de perspectiva bíblica, pero no, vamos a ver otros detalles más que son muy importantes en esta introducción para lo que vienen en las siguientes semanas. Así que la primera cosa que tenemos que ver, bueno, ya le concluí, ¿verdad? Le concluí, el temor del Señor tiene que ver con respecto a cómo yo me observo a mí mismo actuando, teniendo mi propia actitud devota. Iba a decir otra palabra, pero ya casi se me estaba, mi mente no me dejó decir una mala expresión en esa palabra, no una mala palabra, es una mala expresión, mal dicha la palabra. Devoción, devota, mi actitud devota hacia el ser un devoto cristiano, y en donde yo reverencio, amo, anhelo, honro al Señor y le tomo con todo respeto. Yo ya le estoy dando los sinónimos de lo del temor del Señor, pero hagámonos ahora, empecemos a elaborar. Ya empezamos, hicimos el final, cómo concluimos con el tema del temor del Señor, pero vayamos paso a paso y comencemos hablando sobre la distinción entre temor al Señor y miedo. En nuestra lengua española, en nuestra lengua castellana, nosotros usamos esos términos de manera muy indistinta. Me dio tan temor salir en la oscuridad. Eh, Se recuerda que le dije de que nuestra actitud devocional hacia Dios tiene que ver con el hecho de anhelarle, ¿sí? Ok, bueno, temor a la oscuridad no es un anhelo a la oscuridad, ¿cierto? Cuando decimos tengo temor de la noche, tengo temor de este callejón totalmente oscuro, saber ni qué me va a pasar, estamos hablando no del temor como tenemos que ver el temor al Señor, sino que lo estamos viendo como un sentimiento que nos provoca eh, eh, miedo, que nos provoca zozobra, incertidumbre. Tenemos pánico de lo que nos pudiera pasar en cierta circunstancia. Hagamos el recordatorio con lo que pasamos con la pandemia. Eh, que creo que fue 13 de marzo de 2020. El gobierno allá en Honduras y en todo el mundo anunciaban, es oficial, es una pandemia, es un virus, no sabemos cómo se propaga, se está propagando y está propagándose rapidísimo. Inmediatamente nos entró temor, pero el temor de miedo. Yo lo he dicho en son de broma, pero yo fui uno de ellos. Cuando yo salía de mi casa, se recuerda, nos dejaban salir únicamente una vez al mes empezó, y luego 2 veces al mes, una semana de por medio, según la terminación de nuestra identidad. ¿Y cómo salíamos, hermanos? Yo salía así. Si usted no lo hizo, lo felicito. Se atrevió a hacerlo de otra manera o de manera más natural. Yo me puse careta, capucha, guantes, y si se me rompían los guantes me entraba pavor. Pavor, ese es otro sinónimo de miedo. Eh, y luego desnudarme en la puerta de la casa, porque se decía que el virus se podía impregnar en los zapatos. Se recuerda que hasta en las llantas de los vehículos nos fumigaban para entrar de un pueblo a otro. De esas cosas que se hicieron, que después se descubrió, eran tonteras, eran ridiculeces, pero mientras tanto, nosotros teníamos miedo y estábamos haciéndolo. Así que hay una distinción entre ese temor al Señor y el miedo humano, el miedo, claro que también,
voy a decirlo más adelante y nuestros hermanos predicadores también lo van a mencionar. En algún momento en las escrituras también se menciona el temor como el miedo que se debe de tener a un Dios poderoso, celoso, un Dios que no tolera la maldad, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que no tolera la cero santidad de uno. Por eso es que vamos a ver el temor del Señor expresado en santificación. En la Reina Valera 60, en la revisión de la Biblia, Reina Valera 60, hay 185 versículos en toda la Biblia que se refieren indistintamente o que usan el vocablo temor. En algunos casos hacen distinción entre temor y miedo al hacer referencia directa a uno y otro vocablo, como le hago una referencia inmediata, Génesis 9:2. Génesis 9:2 nos dice de esta manera: el temor y miedo, el temor y miedo, eso es como nos lo pone la Reina Valera. Y yo le dije a mi productor que estaríamos viendo los versículos en la Nueva Traducción Viviente. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor. Mire cómo lo pone en la Nueva Traducción Viviente. Usa otro vocablo, no miedo, como la Valera. Temor y terror de ustedes. Y en los originales de estos dos vocablos hacen una pequeña distinción. Usted recibió la carta de anuncio, de explicación del por qué estábamos adoptando el año del temor del Señor, este lema de año, este enfoque, el temor del Señor. Si no la recibió, usted puede pedírsela al pastor Moisés o al pastor Ian para que él se las facilite a su número de WhatsApp, que es como directamente tenemos comunicación con todos los miembros de las dos iglesias. Y si usted es un simpatizante, no es miembro de la iglesia, es un simpatizante de nuestra iglesia y nos sigue a través de nuestras transmisiones, ya sea de Perspectiva Bíblica Domingo, igualmente escríbanos también aquí a través de las redes sociales y con todo gusto le vamos a compartir. Porque hago referencia a esa carta. Hago referencia a la carta porque yo les coloqué ahí un pictograma de el término que usa en el griego, en el hebreo, perdón, que se usa para expresar esa palabra temor, que básicamente es el icono de una figura. ¿Se recuerdan ustedes cuando usábamos el logo de intimidad con Dios? En nuestra página de Facebook seguimos con ese nombre de intimidad con Dios. Hay un proceso ahí de transición del nombre que solíamos tener al nombre pero que seguimos conectados, ¿verdad? Se recuerdan del dibujito de una persona inclinada con una gotita de aceite cayendo sobre su cabeza, la rendición, el estar sometido a. En el hebreo eso es fascinante porque utilizan figuras, pictogramas que son con demasiado significado y luego le van agregando para ir haciendo las modificaciones entre esa diferenciación en lo que estamos viendo, el temor del Señor o el miedo humano, el miedo a Dios, por ser el creador de todo y que Él está vigilante ante todo y que si no cumplimos con sus normativas, hay consecuencias para permanecer alejados de Dios. El tema del infierno, que a muchos no les gusta que se mencione, que se predique, incluso no quieren que el no creyente tenga una mala imagen del evangelio cuando se les habla del infierno. Bueno, esa es una figura real, está en las escrituras, está en mi Biblia, yo lo creo. Por lo tanto, le tengo miedo. ¿Quién querrá en la figura de lo que el Hades y el infierno es? El Hades y el infierno son la misma cosa. Eh, el, 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 el tormento eterno
de todos aquellos que rechazan tener una relación por medio de Jesucristo, aquellos que andan buscando tener una relación con Dios por un montón de caminos, y hasta lo dicen, ¿verdad? Es que todos los caminos llevan a Roma. No, lo siento, no, todos los caminos llevan a Cristo, a Dios. Cristo es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida. El tema del infierno da pavor, da terror, como lo usa aquí la Nueva Traducción Viviente en Génesis capítulo 9, versículo 2. Entonces, en esa carta, en esos dibujos que ustedes pueden observar, les estamos demostrando el significado que en hebreo tiene la figura de una mano, la figura de un hombre y la combinación de estos pictogramas que significan la mano del hombre en rendición a, al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nos está mandando en Deuteronomio 6, 13. Ya me estoy, sí, estoy bien, 6:13, en el que nos dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Teme al Señor, aparece ese ícono, esa figura del hombre inclinado, de la mano extendida, diciendo, aquí estoy, rendido ante ti. Entonces, está esa explicación en pictograma y que entonces nosotros en nuestra lengua castellana tenemos que hacer esa distinción em, la, la, entre temor y miedo, que nosotros también lo usamos indistintamente, y que podría llegar a confundirnos. ¿Está Dios incitándonos o invitándonos a que le tengamos miedo? Y aquí hagámonos la pregunta lógica, normal: ¿qué padre amoroso le va a inculcar en sus hijos a quienes ama a que le tengan miedo? Por cierto, papás que ya tienen la dicha de tener herencia de Jehová en sus vidas, teniendo hijos, si usted ha desarrollado una relación de miedo con sus hijos, no hagan ruido, porque si no, eh, eh, papá se va a despertar y se va a levantar molesto y le va a pegar a todo el mundo. Eh, y lo digo por mí mismo. Yo antes, en mi otra vida, cuando no había nacido de nuevo, ¿verdad, hijos? Eh, me irritaba el si me despertaban, mayormente cuando yo sabía que tenía algo más que hacer en la noche. Me hacía un tiempo de siesta, un descanso, un refresh ahí, y me despertaban abruptamente. Por no haber descansado me molestaba y tuve que someter eso al Espíritu de Dios y orar para que mi actitud no fuera tan de molestia. Recuerdo vívidamente que quebrar un plato en algunas familias, quebrar un vaso en algunas familias, era cuestión de que los niños salían corriendo. Era tremendo salir, hacer eso en la casa, porque les daban una paliza a los hijos por haber quebrado un vaso. En mi casa se han quebrado vajillas enteras. Hemos tenido que sustituir las vajillas. Justamente ahorita estaba viendo una vajilla gris que teníamos, una losa gris que teníamos allá en Honduras. Ya se fueron quebrando poco a poquito. Y hay un par de tazas. Una taza la terminé tirando recientemente porque no tenía la oreja. Entonces, ¿para qué la íbamos a tener ahí? Y otro plato que estaba rajado, le ayudé a que se terminara de quebrar. Ya casi no hay de esos, hay de recuerdo nada más. Y tarde o temprano se va a terminar. ¿Por qué inculcar temor en los hijos o miedo en los hijos por una cosa material que se puede reemplazar? El corazón, el sentimiento, la herida que se dejan en los hijos cuando se lleva una disciplina de mucho temor. Eso, mis hermanos, yo les llamo a la reflexión directamente. No sé por qué lo estoy haciendo. Bueno, está en el tema, ¿verdad? Pero si usted es uno de los papás que fue criado de esa manera y entonces dice, así fui criado yo y así voy a criar a mis hijos, deténgase a pensar un poquitito, críelos en amor, en amonestación, dice la Biblia, en amor. No sí, hay que tener disciplina, sí, pero para tener disciplina no les tiene por qué gritar a sus hijos.
¿Hay que darles vara? Sí, por supuesto que sí. Hay una edad específica para darle vara. Mis hijos, los tres recibieron vara, tanto de su mamá como de su papá, cuando lo merecían. Y nos pusimos de acuerdo y les enseñamos. Ellos, dependiendo de la gravedad, tres teníamos una paleta específica, no usamos nunca nuestras manos. Bueno, qué padre amoroso lleva una relación con los hijos que ama en base a miedo. Ese no es nuestro Dios. El versículo y la intención que lleva el versículo es que nosotros le hagamos la reverencia y le reconozcamos a Él, así como en el pictograma que nos refleja la palabra, el vocablo temor. En la versión King James, que es la versión en inglés, se utiliza para traducir este vocablo pictograma como con la palabra fear, que en inglés se traduce al español como simple miedo, por lo que nos deja de ver esa traducción para entender el significado de rendición. Y usted puede ir conmigo empezando a repetir consigo mismo, conmigo aquí en esta transmisión, las diferencias, no las diferencias, los componentes, los diferentes componentes que encajan en la palabra temor. Yo se los he mencionado desde el principio: reverencia, anhelo, amor, honor, respeto, rendición. Bueno, esos los vamos a estar mencionando constantemente porque son componentes. Yo los veo, aunque no los he contado así para ver si llegamos a los 9, que es del fruto del Espíritu. No son frutos del Espíritu, ¿se recuerda? Hace 2 años tuvimos esa serie y la tenemos aquí grabada, puesta aquí en el YouTube. Eh, entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A mí se me quedan así. Con respecto al temor de Dios, también me voy acostumbrando a decirlo de esa manera: reverencia, respeto, honor, honra, rendición, anhelo. Y voy por 6. De repente ahí aparecen algunos otros más y vamos a ir completando en todo lo que significa. Eh, Así que, aun cuando en la misma Biblia, y tendríamos que tener una experiencia y ser trilingües para hablar el español, el hebreo, el griego, y que identificáramos muy bien los vocablos en estos idiomas en una Biblia. Yo tengo aquí en mi Biblia digital, tengo esa versión que me aparecen los vocablos y me ayudan muchísimo, que es de donde yo les puedo compartir a ustedes. Tengo también una Biblia impresa que está en griego y eso me ayuda. Cuando yo tengo duda de dónde viene una palabra, voy a esas ayudas porque no sé hablar griego, ni hebreo, ni tampoco sé identificar, no lo sé leer. Así que observemos esos pictogramas, observemos esos originales de nuestra Biblia y entendamos lo que el Señor nos quiso decir cuando nos dice: teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Deuteronomio 6:13, versículo A. El versículo no termina solo con esa expresión, pero nosotros lo hemos tomado y lo hemos cortado justo para que no se nos olvide y tengamos muy presente en todo este año que eso debemos de aprender a desarrollar temor al Señor. Así que veamos entonces, hay otras vocablos que en otras versiones como la que les estaba mencionando, King James, traducen ese mismo vocablo. Hay una palabra dread, que tiene también un significado de miedo, pero no es un simple miedo, sino que lo lleva a un nivel de pavor que hace que el ser humano se estremezca, se rompa, se quiebre de temor. Entonces, como es lo que dice Génesis 9:2, tendrán temor y terror. En la King James ponen dread, la palabra dread, que es lo que significa pavor. Eh, ¿Alguna vez usted ha tenido un miedo paralizante, por ejemplo? O, por el contrario, ha tenido miedos que le hacen salir corriendo. Eh, Hay miedos paralizantes que es mejor tenerlos. Dicen
no he estado en esa experiencia ni la quiero estar, que cuando si alguien anda en un bosque, en esos que aquí en nuestros países no hay, pero en Estados Unidos sí, así que cuidado, Pastor Ian y Sarita. eh, un oso, ¿verdad? Si miran un oso, lo que hay que hacerse es el muerto. Y vaya si no daría susto de un miedo de muerte el que uno se aparezca con un oso feroz hambriento. Entonces, que hay que hacerse el muerto porque el oso es territorial y entonces haciéndose el muerto, el oso lo va a ignorar y se va a ir. Bueno, hay películas que han dramatizado el asunto. Eh, eh, Miedo paralizante. Su servidor tiene el miedo que lo hace reaccionar en salir corriendo con respecto a los temblores. Hace una semana aquí en Guatemala tembló muy fuerte, un temblor de más de 6 grados. Y, y estábamos, mi esposa no lo siente, era medianoche, mis dos hijas sí lo sintieron y salimos del cuarto, yo pendiente, pero a mí me hace salir corriendo. Y desafortunadamente, aquellas personas que tienen ese tipo de miedo paralizante, lo, han tenido accidentes. No se mueren por un terremoto, un temblor, sino se mueren por el hecho de que salieron corriendo. Salieron corriendo, estaban a orilla de calle, un carro pasó y los atropelló. No se murieron por el temblor, se murieron por el miedo que los hizo moverse. Algunos de nosotros nos provoca miedo Dios en vez de provocarnos temor. No que Él nos lo provoque a nosotros nos provoca tenerle miedo y algunos es miedo paralizante, ya no quieren tener nada que ver con Dios. O algunos es miedos de salir corriendo, ¿verdad? Este es un Dios terrible. Y tenemos versículos en la Biblia que nos dicen que Dios es terrible. Y es interesante, ¿verdad? Que nos lo ponga de esa manera en estos versículos. Dios es grande y temible, lo ponen en unas versiones. Y en otras lo ponen a él como eso. Por ejemplo, se recordará usted de la relación del encuentro que tuvo Jacob con Dios, allá en Génesis capítulo 28. Eso no está aquí entre mi mensaje, pero se me vino a la mente para hacerle referencia a ustedes de ese tipo de miedo. Y, y fue cuando Jacob se despierta y exclama y tuvo miedo. Y su expresión es esa que le estoy mencionando, terrible. Qué terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué terrible. Hermanos, qué terrible es el infierno. Qué terrible es estar fuera de la voluntad de Dios. Qué terrible y qué miedo para aquellos que estén en desobediencia. Y el primer pecado del hombre fue desobediencia. No le obedeció al Señor. No le tuvo temor a Dios. El hombre y la mujer tomaron de aquel fruto que les dijo Dios que no tomaran. No tuvieron temor de Dios. A nadie les había dicho todavía que tenían que tener temor de Dios. Bueno, Dios ya se los había inculcado, ya los había creado. El Señor hacía su imagen y semejanza. Ya estaba en su naturaleza, pero perdieron esa naturaleza y adoptaron una naturaleza pecaminosa. Y de ahí todos nosotros, hermanos, todos nosotros no tenemos temor de Dios cuando nos inclinamos al pecado. El que se inclina al pecado tiene que pensar, he nacido de nuevo, he aquí, son una nueva criatura. Y por eso le digo de que su servidor ha estado en unos estudios profundos de la palabra del Señor a manera personal y haciendo preguntas al Señor, escribiendo muchísimo. Hoy me encuentro aquí en mi oficina y mire, tengo un bloque de notas permanentemente aquí donde estoy escribiendo y se me ocurre, a veces estoy en mi trabajo desarrollando un proyecto o algo y se me vienen de esas preguntas y el espíritu me interrumpe en lo que estoy haciendo, justo por esto que estamos aprendiendo acerca de temor del Señor. Bueno, esperamos desarrollar durante este tiempo todo el conocimiento que necesitemos para tener el temor de Dios tal y como lo debemos de tener.
reverencia, respeto, amor, rendición, anhelo. Hoy me quedé en 5. Se me olvidó, se me olvidó el número 6. Vamos a ver si nos sale más adelante. Así que no nos paralicemos ante el Señor. El Señor quiere nuestra adoración. Vamos a ver el temor expresado en adoración. El Señor quiere nuestra santificación. Eh, le hago aquí la parábola de los talentos. 10, 5, 1, 10 y 5 hicieron el doble, hicieron una cantidad similar. El uno le tuvo miedo porque él sabía que no, que segaba donde no había sembrado y por miedo se paralizó y enterró el talento. Cuando llegó el Señor y le pregunta, ¿y dónde están los tuyos? Debía de haber entregado 2, los de 10 entregó otros 10, tenía 20, los de 5 entregó otros 5, tenía 10. Uno, debería de haber hecho uno también, debería de haber entregado 2, pero tuvo miedo, se paralizó. ¿Cómo actúa usted delante de su Dios? Cuando escucha, cuando lee en las escrituras sobre los tiempos por venir. Hace unas semanas que estuve en la Ciudad de México, asistimos a una iglesia con el equipo que andábamos y el hermano, el pastor que estaba predicando en la iglesia, eh, estaba hablando justamente de la actitud del creyente en los últimos tiempos, qué es lo que nos espera. Guerras y rumores de guerras. ¿Ha escuchado a usted a predicadores que no hablan de otra cosa más que de la guerra de Israel, de la de Rusia, de los virus que ya vienen para mucha gente de estos, tristemente, tengo que decir, para muchos predicadores, ya viene otro virus, ya viene un virus. Prepárense, prepárense. Hermano, recibí yo estoy suscrito a varios periódicos cristianos. Me sorprendió mucho el que un periódico cristiano, su titular era muy reconocido. Tuve que leerlo para ver si ellos no se me estaban volviendo sensacionalistas porque cancelaban mi suscripción. Pero ellos diciendo ahí, la Tercera Guerra Mundial se está acercando. Óigame, con un titular como esto, ¿qué pasa? Empezamos a, Dios mío, y citan Apocalipsis, y la guerra de Armagedón, y la bestia de 7 cabezas, y la cola con un montón de puntas ahí, y bueno, hermanos, algunos esos mensajes los paraliza y no se rinden ante el Señor. A otros salen corriendo y no, ¿para qué quiero un Dios como así, tan malo? Está profetizando el fin del mundo. No, ¿para qué quiero seguir a un Dios así? Ese es miedo, ese no es temor. No hemos entendido, no hemos captado lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Así que tenemos que ir haciendo esas diferenciaciones. ¿Está conmigo todavía? Espero que sí, no nos estén abandonando en la transmisión y que se mantengan acá porque tenemos todavía mucho material para compartirles en esta introducción que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en las demás semanas. En el Nuevo Testamento también encontramos el parangón del vocablo temor en 2 conceptos vistos hasta ahora bajo la traducción del vocablo griego. Phobos, phobos. Yo no sé griego, no sé si se pronuncia así, pero se lo pronuncio como yo pienso que se podría pronunciar, que es el término también para miedo, pavor, paralizante, que también se puede traducir como asombro y tomar reverencias. Así que, ¿cómo encontramos, según lo que nos dice la escritura, lo que de cómo debiéramos nosotros de interpretarlo o bajo qué traducción deberíamos de tenerlo? Bueno, entonces hagamos uso de lo que nos han enseñado muchísimo y yo se los he compartido también, el contexto. Dice Marcos 14:30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, y ahí está el término phobos, y comenzó a hundirse.
Sálvame, Señor, gritó. ¿De quién está hablando? Ya se recuerda, ¿verdad? Está hablando de Pedro. Pedro, cuando vio a Jesús caminar en el agua, le dice, así eres tú, va, sé que yo también camino en el agua, pues. Y ahí va Pedrito caminando en el agua, se miraba a Jesús, pero en eso dijo, wow, estoy caminando en el agua y ¡bum! Para abajo. Un pescador experimentado teniéndole miedo al agua, sin duda sabía nadar, pero se paralizó. Fobos se aterrorizó y se comenzó a hundir. Eso lo tengo que decir. Muchas personas, expertos nadadores, como nos ha contado el pastor Moisés que él es, eh, pueden flotar, pueden nadar un poco, pero cuando no se sienten que pueden poner los pies en el fondo del lugar de la piscina o en el río, en el mar, hay una poza, hay algo, y no llegan. Bueno, empiezan a bracearse, empiezan a cansar, empiezan a patalear por el hecho de que se paralizan, entran en ese temor. Así que Pedro entró en ese temor. Fue un temor que le rendía honor a Jesucristo en su carácter de hijo de Dios. Todo lo contrario. Podríamos haber dicho que ahí esa actitud de Pedro, al haber desviado su mirada de Jesucristo, en vez de haberle reverenciado y confiado que él habría de terminarle de hacerle llegar hacia donde él estaba, y luego caminar juntos de regreso a la barca. ¿Qué historia tan diferente hubiera sido si en vez de haber tenido miedo, hubiera tenido temor? Me disculpan un segundito. También tengo mi Stanley para que me hagan el meme. Muy bien, sigamos adelante. Veamos unos versículos del Salmo 19. Si usted está con su Biblia, usted puede ayudarme ahí buscando estos versículos que son muy importantes que los veamos ya para ir terminando en esta introducción. Estoy en la Nueva Traducción Viviente en el Salmo 19. Es un salmo muy precioso. Los cielos proclaman la gloria de Dios, día tras día no cesan de hablar. Yo me lo sé en la Reina Valera. Eh, hablan sin sonido, sin embargo, su mensaje se ha difundido en toda la tierra. Dios preparó un hogar para el sol. Voy por el 5 y este interrumpe como un novio radiante, se alegra. Ahora vamos al versículo 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. En el versículo 9 del Salmo 19, en la Nueva Traducción Viviente, nos traduce la palabra temor en el vocablo griego, en el vocablo hebreo, perdón, como reverencia. Y si usted se sabe ese pasaje del Salmo 19, en la Reina Valera se recordará que el vocablo en la Reina Valera lo traducen como el temor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Por eso les quise traer yo en la Nueva Traducción Viviente para que veamos que me quedé en 6, ¿verdad? 6 componentes del temor del Señor. Veamos si los puedo, si no, yo mismo voy a tener que ir a la grabación después, después de que se haya transmitido y ver qué fueron los 6 que dije, pero vamos a ver si llegamos ahora. Si no, usted ayúdeme y póngalos ahí en los comentarios del YouTube o de Facebook. Reverencia. Creo que dije temor también, pero saquemos temor. Reverencia, respeto, anhelo, amor, rendición.
Bueno, hasta aquí vamos bien con los 5 que ya recordamos muy bien. Y creo que dije un sexto que tiene que ver directamente con el temor. Lo tendré que ver la grabación para poder estar más convencido de que no haya más. Pero hay más cosas aquí, ¿verdad? Así que estamos hablando en esa palabra reverencia al Señor. Es el carácter glorioso de la palabra de Dios y que nos lo describe en prácticamente en 7 maneras que son muy hermosas de verlos en estos versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta. Deuteronomio 6:13 nos está dando un mandamiento, un mandato. Teme al Señor. No es una sugerencia, hermanos. No es una sugerencia. Debo de mencionar algo acá porque me recuerdo, yo viví por mucho tiempo al respecto, de esa manera. Para ir a la iglesia los domingos, y después se volvió, en aquel tiempo un chiste, ahora sería un meme. Los domingos era día de baño, de bañarse, era día de usar desodorante, era día de usar loción si se tenía recursos económicos para ello. Y era el día de utilizar los estrenos de Navidad y Año Nuevo. Porque era la ropa más bonita que uno tenía para ir a la iglesia. Hay algunas iglesias que todavía mantienen esa práctica de llegar. Yo lo hice, hermanos, de verdad. Como pastor, sí, fui de los pastores que utilizaba saco, corbata. Y no, y mi trabajo así me obligaba también de lunes a viernes. Por lo tanto, yo hasta sábado me vestía de traje y corbata, aunque no tuviera ningún compromiso ni ministerial ni laboral, para no perder la costumbre. Es más, le confieso que llegué al punto de que hasta hacía mi colección de trajes. Cuando yo podía comprarme un nuevo trajecito, me lo compraba. Corbatas, llegué a tener colección. Llegué, no sé ni por qué, ahora pienso como Salomón, ¿verdad? Pura vanidad, vanidad de vanidades. Pero llegué a tener una colección de 365 corbatas. Yo no quería repetirme corbata en el año. Y cuando tenía la costumbre, y lo hice por mucho, ¿verdad? Cuando alguien me decía, ay, qué linda es su corbata, me la quitaba y se la regalaba. Eso era en el sentido de bendecir a alguien, pero también de excusa para, me tenía que comprar otra corbata porque se me iba a desajustar las 365 que tenía. Y era tan metódico que yo tenía en un lado las que había usado y en otro lado las que no había usado. Las que no había usado pasaban al otro lado. Esa ya no se repetía, sino hasta el siguiente año. Y el 1 de enero comenzaba de nuevo a usar las corbatas. Y cuando ya tenía muchas, pues iba regalando, además de las que me quitaba cuando alguien me las pedía. Eh, la costumbre por la reverencia de llegar a un lugar. Recuerdo hace muchísimos años que en la iglesia a la que asistí a esa iglesia por 17 años previo a salir al ministerio pastoral. Eh, y hubo en cierta ocasión que hubo un concierto, un rockero peludo, drogadicto, pero se convirtió al Señor. Dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó los vicios y, y el Señor lo cambió, lo hizo una nueva criatura. Pero su manera de vestir, ahí empezaba la moda, pantalones rotos y con arito en la oreja, no sé cuál es la que dicen que lo usan los que tienen identidad cambiada, no sé si en la izquierda o en la derecha, no importa, pero él usaba aritos, creo que usaba en los dos, eh, tenía tatuajes y el pelo larguísimo. Y entonces, bueno, los líderes en la iglesia le dieron la bienvenida al nuevo hermano en la fe. Y el pastor lo que decía en ese tiempo es, bueno, en el camino, primero Dios, en el camino se va convenciendo de ver cómo se quita los tatuajes y ver cómo se corta el pelo y lo vamos haciendo a la manera de Cristo, a la manera de Cristo. El pelo, hermanos, era así. Y había mucha gente, recuerdo yo, que había un hermano que decía, si él sigue viniendo, me voy yo. Y yo me atreví a hacerle, era un hermano mayor, era un anciano. Yo me atreví a decirle, pues hermano, ¿sabe qué?
Usted que le vaya bien, pero quiero decirle que Jesús no se va a ir con usted, se va a quedar aquí con este hermano. Él lo va a preferir a usted a él que a usted que se va a ir de la iglesia. Bueno, algunos toman como irreverencia, que es lo que nos está diciendo aquí el versículo 9, una falta de reverencia al Señor, la irreverencia, el no ir bien vestido a la iglesia. Bueno, hermanos y especialmente hermanas, Pablo menciona y dice hay que vestir decorosamente. Eso no se nos debe quitar, pero no solo para ir a la iglesia. Pablo no está mencionando el tema de vestir decorosamente y algunos hicieron de eso doctrina, ahora usted lo sabrá, no con peinados ostentosos y de ahí sacaron que entonces no, las mujeres no se tenían que pintar, no se tenían que usar joyas y entonces, bueno, y aún muchas iglesias continúan con eso. Eh, pero ya hemos ido entendiendo más en la escritura que lo que nos está hablando acá el Señor es más una actitud de devoción interna, una actitud de mi corazón. ¿De qué me sirve estar bien trajeado, hermanos? Bien guapetón, eso no se me quita aunque no esté bien trajeado. Bien vestido, ¿verdad? Bien aperfumado, pero mi corazón apesta, hermanos. Mis pensamientos son cochinos, morbosos, perversos. La devoción es interna, la reverencia al Señor, que dice el salmista que debe de ser pura y que permanece para siempre. Es constante, es una constante en nuestra vida. Entonces, nos está hablando de la ley de Jehová, nos está hablando de una razón por la cual la palabra nos da una mayor revelación que la misma creación en que nos dice mucho más que de Dios. Eh, y por eso es que el salmista comienza con los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Se lo estoy diciendo en la Reina Valera porque es la forma en que me lo aprendí. Un día declara otro día y otro declara al otro sabiduría. Entonces, habla sobre esa actitud permanente y constante. Permanece para siempre. eh, Reverencia al Señor. Esas declaraciones gloriosas que David nos explica en este Salmo 19, eh, y no lo hace solo ahí. Vayamos también al Salmo 119 y vamos a encontrar también una serie de actitudes de devoción en nuestro corazón que nos permiten cumplir con esa ley de Jehová que es perfecta. Eh, el Pedro nos lo dice de esta manera en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dice de esta manera, permítanme un segundito, eh, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de lo maravillosa, su maravillosa gloria y excelencia. Pero vayamos terminando entonces, mis hermanos, en esta introducción al temor del Señor. Yo solo espero que usted esté, eh, esté tomando fuerza y entusiasmo para poder animarse a estar con nosotros miércoles a miércoles en esta serie que tenemos ahora y no se desconecte con nosotros. Estamos estudiando y compartimos con ustedes temas que pensamos y que está siendo de edificación para nosotros y no somos egoístas en que sea de edificación para ustedes. Así que, eh, ¿qué estamos haciendo? Ayudándole a que usted se acerque más al Señor, que lo abrace, que lo anhele, que lo ame con todo su corazón, que sea la prioridad en su vida, que sea la prioridad, el número uno en su vida. Y ese debería ser nuestro gozo siempre. Así que le bendigo en el nombre de Jesús. Quédese con estos versículos que le he compartido.
mis hermanos, en adelante vamos a seguir compartiendo, vamos a dar mucha más escritura, así que esté pendiente. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y no se le olvide, usted tiene una cita con el Señor y con sus hermanos que han nacido de nuevo, y la cita es en su iglesia. 2 sedes, Tegucigalpa y Fort Walton Beach. No se olvide de congregarse y no lo haga por costumbre. Dios le bendiga. Buenas noches.